Bienvenidos a Rotec. Hoy tenemos con nosotros a Adrián Barcojo, de Stratesis, experto en chatbots. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bien, encantado de poder estar aquí. Gracias por estar. Hoy en día estamos muy acostumbrados a hablar con tecnología basada en inteligencia artificial o lo que conocemos como chatbots. Sobre todo estos días en los que, bueno, pues los call centers, como sabéis, fueron cerrados, era complicado cuando teníamos cualquier problema con alguna compañía conseguir hablar con una persona. Pero bueno, precisamente por esto, a la fuerza casi, pues la mayoría de empresas han implantado esta tecnología para cubrir nuestras necesidades. Hablamos de departamentos de IT de nuestra empresa, hablamos de grandes marcas, incluso el gobierno también ha implantado chatbots para dar respuesta a la mayoría de las peticiones que tenemos. De hecho, me comentaba Adrián antes de la entrevista que los chatbots son capaces de descargar entre un 75 y un 85% de la carga de los call centers o equipos de soporte. Adrián, los chatbots Exacto. parece que han llegado para quedarse, pero cuéntanos un poquito más sobre ellos. ¿Qué son? ¿Qué debemos saber? Sí, bueno, si bien es cierto que los chatbots de alguna manera llegaron aquí al mercado español en 2017, ¿no? Como una Uh-huh. alternativa dentro de la comunicación con los clientes, hasta el pasado año 2019 no se postularon como una de las tecnologías más demandadas, ¿no? Esto es como con todas las tecnologías, tienen un proceso de maduración. Y en Uh-huh. ese sentido, los chatbots, que bueno, como bien ya sabéis, son unas experiencias conversacionales, ¿no? Que al final lo que hacen es resolver consultas de forma automática, ya sea para clientes o para los empleados. Han ido evolucionando de forma que a día de hoy el mercado lo que más demanda es precisamente integrarlos dentro de su intranet, ¿no? Para atender a sus empleados, ya que tenemos un beneficio aquí fácilmente tanto para la parte de clientes como para la parte de los empleados, es que nos permite atender las 24 horas del día, no tiene vacaciones Uh-huh. en ese sentido, y los 365 días del año, ¿no? Claro, sí, Entonces sí. nos permite eso. Está todo el rato trabajando este bicho, está clarísimo. Pero bueno, por lo que decías, 2017, pues es una tecnología bastante reciente, como bien dices, pues tiene como todas, tiene su grado de adopción, pero veo que esto se ha disparado precisamente por este tema del COVID, ¿no? Pero ¿cuáles son los Sí. problemas que estáis viendo principalmente en las compañías? Nosotros en Stratesis es verdad que la mayoría de compañías con las que solemos trabajar es un poco de gran tamaño, ¿no? Pero precisamente al analizar tanto sus propios procesos internos como ahora actualmente con temas del COVID, ¿no? Ujú. De alguna manera cómo poder solucionar ciertas problemáticas, la principal que vemos de cara al empleado es precisamente la falta de información, ¿no? A día de hoy, todas las grandes empresas disponen de gran multitud de canales que al final está bien, por un lado, porque pueden tener acceso a mucha información, pero el empleado realmente desconoce cómo acceder a cierto tipo de información Claro. determinada, o bien desde qué canal, plataforma o cómo, ¿no? Entonces yo creo que esa es precisamente la mayor problemática que estamos detectando. Ujú. Dentro de esta problemática, precisamente los departamentos que más afectados se ven, ¿no? Son los departamentos aquellos donde llegan más consultas, como puede ser recursos humanos o IT o administración, ¿no? Ujú. Claro, si es que al final es a donde dirigimos casi todas las preguntas que no son tan frecuentes y de las que, bueno, pues no sabemos a quién acudir, etcétera, ¿no? Exacto. Pero dentro de estos ámbitos, de estas áreas, si quieres, ¿cuáles son los casos de uso más demandados por las compañías a nivel inmediato? Sí, bueno, vemos que sobre todo el principal, ¿no? Es la resolución de consultas frecuentes, ¿no? Precisamente por lo que comentábamos, para de alguna manera reducir la carga de trabajo de estas áreas que más lo sufren. Preguntas como cómo configuro la impresora, cómo solicito mis vacaciones o cómo accedo a la VPN, ¿no? Que son cosas que alguna vez habremos preguntado todos en algún punto Sí. de nuestra etapa laboral, ¿no? Luego también estamos viendo mucho temas de aperturas de solicitudes. Es decir, precisamente cada área o cada departamento suele tener un sistema de tickets, ¿no? Por así decirlo, Ujú. para este tipo de solicitudes. O bien
hay ciertas solicitudes internas que de alguna manera son generales para todos los departamentos, como podría ser solicitar un viaje o tickets de restaurantes, que Ajá. a día de hoy, pese a que muchas empresas están haciendo un gran trabajo con la transformación digital, todo este tipo de cosas se siguen haciendo como se hacían hace 8 años, ¿no? Entonces, los chatbots justo en este punto es donde aportan Sí. más valor, ¿no? También. Luego, por último, la resolución de solicitudes automatizadas contra sistemas, porque precisamente a mayor número de plataformas o de sistemas que tenga una compañía, precisamente se puede integrar el chatbot con todos estos, ¿no? Para hacer consultas como quiero descargar mi última nómina o quiero reservar una sala, que es precisamente lo que hacemos, yo creo que ahora no tanto por temas Bueno, del COVID, ¿no? Pero, por ejemplo, para enviar convocatorias también, que es algo sí. que muchas veces nos es más complicado, ¿no? Ujú. No, no, muy interesante. O sea, ahora, precisamente, salas no vamos a reservar, pero todo lo demás que has dicho son cosas que estamos todo el día pidiendo y que muchas veces, al no hacerlo a diario, pues no sabemos a quién acudir, ¿no? Y es muy, muy útil esto. ¿Y cuál es la metodología de implantación de este tipo de tecnologías? Porque no sé en qué se basa. Sí, principalmente este es el problema o el miedo que tienen la mayoría de compañías, que es, vale, podría llegar a montar un chatbot, pero no sé realmente dónde impactaría, ¿no? O dónde me vendría mejor implementarlo. Entonces, por nuestro lado en Strategy lo que hacemos es como cubrir todo el círculo, ¿no? Desde lo que es el análisis, la identificación de casos de uso, la priorización, su desarrollo y su soporte evolutivo en base a las necesidades de la empresa o incluso en base a las propias solicitudes que va demandando los empleados a través Ujú. de este chat, ¿no? Entonces ese sería un poco el ciclo. Claro, vale. Y dentro de este proceso, digamos, ¿de qué Ujú. forma o qué pasos se siguen para implantar estos servicios? ¿Qué tiempo nos lleva a implantarlo y qué pasos se siguen? Sí, yo creo que el principal paso es detectar en qué canal lo vamos a desplegar, ¿no? Precisamente se puede desplegar en cualquier intranet, ¿no? Ujú. Mediante web, pero lo más interesante sobre todo es desplegarlo en aplicaciones de mensajería corporativa que a día de hoy usamos todos, ya sea Teams, Skype o Hangouts, ¿no? Ya que lo tenemos de forma más accesible. En Sí. función de esta selección del canal, ¿no? Es donde también interfiere mucho la selección de la propia tecnología, ya que si, por ejemplo, estamos trabajando con canales como Skype o de la tecnología de Microsoft, ¿no? Con su bot framework. De todas formas, aquí la tecnología, para que os hagáis una idea, al final existen muchísimas tecnologías en el mercado y lo que hacemos es un poco buscar cuál es la mejor alternativa para vuestro caso de uso, para vuestra empresa, en función de Ujú, entornos, de servidores. ujú. Luego, precisamente con la implantación, como comentabas, los tiempos son bastante cortitos con lo que, en comparación con otros proyectos tecnológicos. Siempre van un poco en función de lo que demanda la compañía, ¿no? Pero normalmente entre 1 y 3 meses puedes llegar a tener un chatbot interno ya desplegado en tu compañía. Lo único que, por supuesto, esto es de forma progresiva, ¿no? La mayoría de empresas lo que suelen hacer es lanzarlo en una primera instancia en un departamento concreto como Claro. un piloto para captar todos estos casos de uso o estas solicitudes para luego finalmente ir desplegándolo dentro de otras áreas o incluso añadir Ujú. nuevas funcionalidades, ¿no? Claro, tiene todo el sentido. Probar con un piloto, medir la adopción por parte de los empleados de esa solución, ¿no? Y supongo que una vez Exacto, que funciona con un caso de uso, ese área empezará a pedir más, el resto de áreas dirán yo también quiero uno y funcionará así, ¿no? Supongo. exacto. Sí, eso es lo que suele ocurrir con estas cosas tan rápidas de implantar y que tienen un retorno tan inmediato, ¿no? ¿Cuáles son principalmente los beneficios que ve una compañía bueno, Yo creo que AdWords? que precisamente el principal es el acceso rápido a la información, ¿no? Al final, ya sean consultas integradas o ya sean consultas frecuentes o cualquier tipo de consultas que se pueda Ujú. realizar a través del chatbot, la respuesta es inmediata, como si estuvieras Claro. escribiendo a cualquier tipo de amigo, ¿no? En ese sentido, porque precisamente lo que nos ofrece es o sea, nos quita esa barrera de protocolos, de sistemas,
para acceder a cierta información, tú le estás solicitando al chatbot la información, igual que se la estarías solicitando de alguna manera a tu compañero, con la diferencia de que tu compañero a lo mejor posiblemente no sepa cómo acceder a ella, ¿no? Y el chatbot te va a dar esta respuesta en cuestión de segundos. Luego también con el índice de visibilidad, ¿no? Al final todos tenemos miles de correos al mes y precisamente lo que están optando muchas compañías es que para todo este tipo de comunicados internos, ¿no? Se realicen a través del propio chatbot dentro de la corporativa, porque al final es lo que más acabamos utilizando todos para trabajar comúnmente, ¿no? También con la simplificación de procesos, lo hablábamos antes, por ejemplo, para solicitar unas vacaciones. Precisamente esto es lo que de alguna manera nos facilita no tener que tener un Excel para cada una de las solicitudes internas generales, ¿no? que tenemos, por ejemplo, o la reducción de la propia frustración del empleado, ¿no? Porque al final a todos nos ha pasado que cuando no sabemos cómo acceder a algún tipo de información o solicitar algo, nos crea esa frustración y sobre todo, yo creo que incluso incomodidad, ¿no? Por no saber a quién preguntarle, de qué forma llegarás a hacerlo, precisamente por eso. Luego también, por supuesto, con la fácil adopción, porque al estar integrado dentro de los canales que a día de hoy ya utilizamos no tenemos ningún tipo de barrera. Y, por supuesto, con temas de evitamos que el contenido a acceder esté desactualizado, ¿no? Porque como precisamente nos integramos con estos sistemas, estamos obteniendo los datos en tiempo real, sin olvidarnos de la disponibilidad que al final yo creo que es uno de los puntos clave, ¿no? De los chatbots en general, que están las 24 horas del día funcionando. Así es, sí, sí. Bueno, lo has explicado yo creo que de forma muy, muy didáctica. Al final, este chatbot para la compañía es descargar un montón de trabajo, de tareas repetitivas que no aportan nada de valor a los empleados de determinadas áreas que, como bien has dicho, no paran de recibir ese tipo de preguntas de todos los empleados. Y de cara al empleado, pues es tu colega virtual que se lo sabe todo, que no duerme, que no se va a comer y que está siempre ahí pendiente y que te responde inmediato, ¿no? Entonces yo creo que los beneficios están más que claros y sobre todo de 1 a 3 meses de implantación, a mí eso me ha dejado bastante impactado. Así que, bueno, Adrián, muchísimas gracias por toda esta explicación y esperamos hablar contigo pronto. Nada, encantado de poder estar aquí hablando contigo un ratito. Gracias. Y vosotros, suscribiros para no perderos ninguna. Hasta luego.